de este Greco, de esta pintura del Greco, hay muchas copias. Aquí tenemos otras dos más en Toledo, de taller. Está en Oslo, de la colección Phillips, de Washington, pero este es el original. Pasa. Y lo vemos aquí la estructura interna de la composición del Greco a base de pizarra, como le decía. Todo eso que ven de negro son daños, roturas que tiene el cuadro. Bueno, pasa. Este es otro tema que también va a repetir muchísimo. Hay originales, digamos, reelaborados por el Greco, y son figuras de piedad, porque son cuadros para uso particular, para conventos, para iglesias, para particulares, porque es lo único que él puede vender. Entonces la única forma de ganar dinero era hacer réplicas de estas obras. Él a sí mismo no se copia, y rara vez hay dos obras originales iguales. Y termina ya esta época con esta obra maestra total de la pintura universal, donde vemos dos cosas, dos partes. La composición, evidentemente, depende de iconos bizantinos, composiciones muy parecidas a la división de cielo y tierra, incluso lo hace en el sueño de Felipe II del Escorial, también hace esta división. Pero aquí la técnica de lo de arriba, la parte superior, vaporosa, abstracta, completa un mundo onírico, completamente transformada la realidad en otro mundo, transparente, etéreo, es el resultado final de la etapa que les venía diciendo a base de grises y de tonos transparentes, jugando con la preparación de la tela, mientras que la parte de abajo es una colección de retratos magistrales. Ya les digo que el retrato del Greco siempre fue valorado en todas las épocas, y es de lo primero que se coloca en el Prado cuando se empieza a colocar el Greco después de 1903. Pero aquí es un resumen de diferentes tipologías, son retratos de gente concreto de Toledo. La historia ya no la voy a contar porque me imagino que todos la saben, porque se encarga en lo que representa, y luego tiene una serie de detalles, de partes de pintura que son absolutamente magistrales. Es como si quisiese hacer un alarde de todas las formas de pintar cosas maravillosas. Esa armadura del conde, si lo ven ustedes en la iglesia, desgraciadamente se ve muy mal toda la prohibición, pero bueno. Tiene una tonalidad totalmente metálica, como pasa con lo del espolio, pero aún más, y en la misma armadura se está viendo reflejada la figura de San Esteban, que es el más joven, el diácono que está enterrando al conde, y en San Agustín, que es un retrato del cardenal de Toledo. Entonces, pues igual es una cosa maravillosa. Esa mitra fue una de las que usamos en el funeral del Greco, que es del cardenal Mendoza. Y luego toda esta parte del roquete del cura de espaldas, construido a base de veladuras, y es prácticamente táctil. Eso es dificilísimo de pintar. Cuando estuvimos hace un mes, cuando se inaugura la exposición, estuvimos volviendo a iluminar el cuadro con el sistema de luz LED para que no sufra, y era increíble ver eso de cerca, cómo estaba trabajado y cómo se conservaba todas las calidades. Pasa. La parte superior, donde vemos el ángel que lleva el alma del conde al juicio, San Juan y la Virgen intercediendo para que se abra el cielo y pueda entrar toda la serie de apóstoles, Felipe II, que saben que está ahí arriba también representado, y todo resuelto de una forma maravillosa, y que no tiene por dónde decirle esto, no está bien, pasa. Hacia finales ya del siglo XV, del XVI, ya hacia 1598 y hacia 1600 se va introduciendo un cambio en su estilo. Esto es de uno de los cuadros que eran de la capilla de San José, que está en Washington, pero que está aquí ahora expuesto en el Museo del Greco. Y en esta época va a coger otra vez brillo
lío, porque va a tener encargos de gente conocida o importante que le va a hacer que pinte retablos importantes y se va a querer lucir. Pero al estar solo aquí en Toledo, fuera de las corrientes italianas, como les decía antes, él va a evolucionar hacia un manierismo expresionista donde va a alargar las figuras a cánones mucho más largos, la pincelada se va a hacer más intensa, expresiva o expresionista, a base de entrecruzar los trazos, consiguiendo vibraciones y transparencias y expresividad de color, que es lo que le va a llevar a unos resultados geniales. El Greco aquí ya es como todos los maestros, donde empieza a liberarse de ataduras y va a hacer lo que él quiere, y es lo que le va a hacer ser lo que es, un gran genio de la pintura universal, que nada más ver sus obras enseguida son reconocidas, pero sobre todo lo que más aportó a la pintura del siglo final XIX-XX, las vanguardias y el expresionismo alemán, son todas estas obras finales. Pasa. Esta es la pareja, la Virgen Santa Martina y Santa Inés, y en el centro está, en el retablo central está San José y la coronación de la Virgen, que afortunadamente siguen en sus sitios. Y aquí va a ver dónde se va a producir el cambio total. Esta es la única obra que le encargaron al Greco para Madrid. Era para un colegio de agustinos, un colegio de Doña María de Aragón, que es lo que actualmente es el Senado. La sala del Senado era donde estaba la iglesia. Y va a hacer este retablo con estas telas de grandes dimensiones. Las pintó en Toledo y tenemos las facturas hasta de los carros que se contrataron para trasladar todo el retablo al convento. Estas obras son de las que más han sufrido, porque se dañaron mucho durante la desamortización. Y cuando José I, el rey José I, suprimió los conventos y cerró todos los conventos de varones y de mujeres y mandó a todos a la calle, pues se desmontó el retablo y se convirtió en sesión de cortes cuando vinieron de las cortes de Cádiz. Cuando vino Fernando VII y dio las cadenas, volvió otra vez a restablecer el culto en la iglesia, se colgó únicamente el cuadro de la Anunciación. Los demás se arrancaron de los bastidores, se enrollaron y se amontonaron en la carbonera de la Casa de la Inquisición en Madrid, menos aquel del Nacimiento, que está en Bucarest, porque se vendió para la colección de Luis Felipe y gracias a eso está en buenas condiciones como el de abajo. Los otros están muy dañados y ahora vamos a ver algo. Y estos cuadros ya son lo que les digo, el estilo final, donde empieza el estilo final, donde las figuras se alargan, se retuercen y se convierten en pura expresión, pura llama, y es el estilo expresionista final del Greco. Pasa. Esta la hemos visto antes completa, donde vemos toda esta elaboración muy suave, muy deshecha y de gran expresividad. Pasa. Pasa. Son figuras mucho más alargadas, pero siempre tienen una coherencia interna. Como él es un gran dibujante, se puede permitir el lujo de alargar las proporciones de las figuras y las articulaciones. Todo tiene coherencia, o sea, podemos ver perfectamente o adivinar perfectamente cómo es el cuerpo de ese ángel que está debajo de esos pliegues, porque él sabe cómo es, y ha hecho esa elaboración interna que les enseñé antes con los apóstoles. Cuando esto se copia por el taller, que no saben eso y copian solo el resultado final, es cuando queda todo inconexo. Y bueno, viendo una original y una copia, se puede ver claramente. En la exposición del Museo de Santa Cruz tiene, por ejemplo, el cuadro del Nacimiento, que era de Santo Domingo el Antiguo, el grande que les he enseñado antes, y al lado está el cuadro pequeño que viene de Nueva York, del Metropolitan, y es que realmente es una caricatura del cuadro del Greco, no del Greco, del taller, evidentemente. Pasa. Esta es otra de las pinturas con la composición maravillosa. Piensen que este cuadro debería estar como a 13 metros y se pueden imaginar lo que supondría esa sensación de que el Cristo flota gracias a que este cae. Está pensado para verlo en escorzo desde abajo.
abajo, pero ya ven que no hay nada quieto. Todo el fondo, todo está agitado en una explosión de luz y todo es vibrante, expresivo y no hay nada de relleno. Todo es emoción, transmisión de expresividad. Pasa. Este es el otro, del nacimiento, o sea, del bautismo, del que luego después va a hacer una versión, que va a ser un cuadro que va a quedar sin terminar, pero va a terminar Jorge Manuel, que es el que está en el Hospital Talavera de aquí de Toledo. Pasa. La Pentecostés también iba en pareja con el nacimiento, la parte de arriba, y el mismo efecto de caída de las figuras vistas desde abajo que tenía. Estos cuadros, les voy a enseñar alguna foto para que se den idea de cómo estaban y lo que fue el trabajo de restauración. La restauración de este cuadro fue año y medio de trabajo continuo, con jornadas de 8 horas y sin cogernos y levantar el culo del asiento. Así. Esto es cuando la academia pide que se restauren los cuadros para llevarlos al que fue convento de la Trinidad para establecer allí un museo que después, junto con el Prado, manda restaurarlo. Los académicos no podían entender esta pintura deshecha, suelta, y entonces lo que hicieron fue acabarlo, es decir, pintar sobre el original. Un restaurador, con los criterios actuales, nunca pintamos sobre el original, ni una milésima de milímetro, es sagrado. Lo que hacemos es neutralizar la falta, reconstruirlo, y siempre con acuarela o color de jamás con óleo, para que se pueda quitar en cualquier momento y el original no sufra. Todo lo que sea de restauración tiene que ser reversible, es decir, que se pueda quitar sin que el original, lo que queda del original, sufra. Pasa. Esos detalles del mismo cuadro pasan. En el caso de la restauración de este cuadro, por ejemplo, por la mitad de la cara de las santas y de la Virgen hay una falta toda horizontal porque es un pliegue de la tela. Al quedar enrollados sobre sí mismos, sin rulo intermedio, se fracturó la pintura a base de líneas horizontales más otras más. Entonces toda esa reconstrucción de las partes que faltan están hechas con acuarela y a base de rayitas verticales, de forma que visto el cuadro en conjunto no se sabe los daños que hay, pero cuando te acercas lo puedes identificar y saber lo que he hecho yo y lo que ha hecho el grupo. Pasa. Esta figura es igual, maravillosa, pasa. Y este es otro de los problemas gordos de la restauración de este conjunto. Este cuadro le enrollaron, pero en vez de coger y apilarle uno sobre otro, como hicieron con la Pentecostés, a este le pusieron de pie apoyado en la pared. Con lo cual, todo el lateral se rompió la pintura y se fue cayendo. Cuando ese se había ido de un lado, le dieron la vuelta y rompieron el otro lado. Entonces, si se fijan, en el ángel de rojo, por ejemplo, ven el rojo luminoso y luego como amarronado. Todo eso no es original. En esa vertical, todo media ala no es original. Y aquí pasa lo mismo. Pero esa reconstrucción es del siglo XIX. No tiene sentido que yo la quite, que debajo no hay nada, para volverla a hacer, porque esa restauración ya es histórica y si hubiese pintura sí lo hubiese levantado. Yo esto lo trabajé, como pasa con el otro, con la radiografía en la mano, viendo, en la radiografía vemos en negro donde no hay pintura y recortando la pintura original, según lo iba levantando los repintes, sin quitar la reconstrucción antigua, porque tampoco había referencia para hacerla de otra manera. Pasa. ¿Veis? Aquí lo de la fe. Esto es cuando ya estoy levantando los barnices y los repintes, y esto es como estaba antes. Entonces, todo esto es lo que después se reconstruye con acuarela, pasa, y este es el resultado final. Pero veis cómo el color es distinto, pero no llama demasiado la atención. Entonces, en este caso, cada cuadro es un problema. No digo que cada obra es un enfermo y cada enfermo tiene un tratamiento distinto. Entonces, ahí en vertical, si vais por ahí por el cielo debajo del ángel,
va toda la pérdida de color hasta arriba, ¿no? Pero queda entonada, pasa. Este es el otro ángel del otro lado. Veis donde termina la pintura original, todo esto reconstruido, y lo demás son todas las pérdidas de color que hay, y esto ya terminado ya de restauración, como queda todo recompuesto, pero digo, no se pinta nunca sobre el original, ¿eh? Yo solamente he neutralizado las lagunas, porque si dejamos eso así en blanco, vemos lo blanco, pero no vemos el cuadro. Tiene más potencia el estuco que lo que queda de color original, que queda mucho, que son pequeñas pérdidas que se pueden reconstruir. Hay una parte donde pasa, donde es más problemático. Esto es la cabeza del Cristo. Fijaros la pérdida tan inmensa que tiene en medio de la cara. Le falta, aquí lo veis, lo que os decía de la limpieza, de ir quitando los retintes, pero donde sé que no hay nada, lo he recortado y he dejado la zona reconstruida del siglo XIX. Y sobre eso he trabajado con la acuarela a base de rayas verticales para completar la cabeza, y respeto esto que ya está reproducido en todos los libros de todo el mundo, sigue estando con la misma forma, pero con el color del Greco pasa. Y este es el resultado final. No sé si lo apreciar porque es un mal enfoque, pero toda la figura que no es original son trazos verticales de acuarela. Champán, pasa. Fijaros qué forma de pintar. Es que pensar que esto es 1600, la forma de arrastrar el color, los toques, es una pintura completamente contemporánea. ¿Qué pasa? La Virgen, completamente impresionista, está esto de los de Illescas, que también tienen en ese momento, es un gran pleito que tiene él porque no le quieren pagar y de hecho no le pagan, y eso es la causa de que muriese arruinado. Pasa. De la otra pareja, pasa. El San Ildefonso, que es una de sus obras maestras. Afortunadamente, este cuadro está en perfecto estado. Quiero decir que no tiene ni una pincelada que no sea del Greco, porque no tiene ninguna falta, a pesar de lo que sufrieron estos cuadros durante la guerra. Durante la guerra, el Ministerio de Cultura de entonces se creó la Junta de Recaudación para proteger el patrimonio, y se recogieron, ya cuando habían paralizar todo el desmadre aquel de quemas y otras cosas, recogieron las obras importantes de iglesias, conventos, colecciones particulares, y se guardaron en el Prado, haciendo un listado donde figura, y tienen algunos cuadros que incluso cuando las compramos de colecciones particulares todavía tienen esas etiquetas, que es un documento muy importante, donde consta la procedencia, la colección, el número, tal y cual. Entonces, cuando terminó la guerra, afortunadamente, como estaba todo perfectamente documentado por la República, que hizo un trabajo extraordinario, y que luego fue el ejemplo para lo que luego se hizo durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, para salvar el Prado y para salvar todas las colecciones, pues se devolvieron a sus dueños y prácticamente no se perdió nada. Pero los Illescas no quisieron dejar sus cuadros que viniesen al Prado. Primero no lo dejaban sacar, y por fin les consiguieron convencer, y lo que admitieron es que fuesen al Banco de España, y se guardaron en las cajas fuertes del Banco de España. Las cajas fuertes del Banco de España tienen una humedad tremenda, porque ya saben que pasa un río por debajo del Paseo del Prado, que puso con un alcantarillado Carlos III, el Cacabón. Entonces prácticamente están hundidas en el cielo, y la Junta decía que no se podía dejar allí porque era un peligro. Entonces optaron por dejarlas, porque no había otra forma de convencer al pueblo y al alcalde, y se hizo lo siguiente: se pusieron las cajas y se cerró con una cerradura que tenía dos llaves. Una tenía el alcalde y otra tenía la Junta. Cuando empezó todo el jaleo de la guerra, como el alcalde era republicano y seguramente le iban a fusilar, pues se fue. Le llamaron por la radio, no aparecía por ningún lado, y
Las cajas al mes o poco más estaban cubiertas de hongos. Esto es otro tema que, bueno, y tuvieron que descerrajarlas y sacar los cuadros. Las fotos que hay de los cuadros no se ven, están todos llenos de hongos medio podridos. En 1937 se restauraron en el Prado y Jerónimo Seidelos lo consiguió salvar. Porque se recuperaron, se quitaron incluso los requintes que habían hecho que los caballeros de la Virgen de la Caridad los convirtieron en mendigos después de la muerte del Greco y volvieron a recuperarse. Yo no sé, después de la restauración de Seidelos, la otra restauración que hay es la mía. Y por eso les digo que es un cuadro en un estado de conservación perfecto. Se libró de las compras de los americanos porque estaban empeñados en comprar este cuadro y afortunadamente no lo vendieron, están en Illescas, y yo procuro que no viaje a ningún sitio. Siempre están pidiéndolo. Rafael Alonso ha dicho que no sabe y no sabe. De momento me respetan. Y el que lo quiera ver que vaya a Illescas está en Illescas. Pasa. Fíjense qué preciosidad de ejecución la Virgen con el Niño pasa. Y voy a terminarlo porque está alargándose mucho. Veis la forma deshecha de trabajar con que visto de lejos, de transparencia y de riqueza. Pasa. La forma de trabajar la tela, lo mismo pasa. La Virgencita, es una lección de bien hacer de pintura, pasa. San Ildefonso, pasa. La Virgen de la Caridad, esta es la que está más dañada. Esto estaba arriba en el altar, la bajaron, la añadieron ese medio punto, pero como en el pleito de Illescas, una de las justificaciones que había para no pagarle era porque había caballeros de Toledo que eran conocidos, esto es Jorge Manuel, y querían que lo borrase y todo eso no lo hizo. Y al final, cuando se murió el Greco, rasparon el cuadro y pintaron mendigos encima de esto, y es un desastre. Esta es una restauración complicadísima, pero bueno, entre Seidelos y yo lo hemos salvado. Vale, el estado final, ya lo final de todo, este es el San Bernardino del Museo del Greco, que es del Prado, que lo pintó para el convento de San Bernardino. Enfrente de Mazapán Santo Tomé, el restaurante ese que hay que tiene un patio, es el Colegio San Bernardino y en la capilla está este cuadro. Este es el estado original, pero fijaros el alargamiento de la figura, donde ha llegado, es una obra maestra total, y la forma de estar pintada con una valentía pasa de detalles y con una soltura de gran maestro pasa. La tela, pintado la construcción de la tela de lana gruesa, que se ve perfectamente la calidad, está hecha directamente con el blanco y el negro trabajado directamente sobre el cuadro, consiguiendo esos grises y la transparencia del rojo. Pasa. Detalles, pasa. Esto es un lado. La vista y plan de Toledo, otra obra magnífica, pasa. Aquí no me entiendo cómo que va a ser, pasa. ¿Veis esto de estas casas, este paisaje? Es quizás la primera vez que se pinta un paisaje de natural en España, porque no es un cuadro idealizado, es exacto, y en los edificios, toda la puerta del vado, la torre del Barranal de la esquina, todo esto se puede comprobar sobre un plano real de la ciudad actual, que todos los edificios, se ve la Puerta del Sol, todo en el cuadro. Y esta parte, que es la que da hacia el río, que ya la tenía debajo porque lo pintan de la ventana de Tavera, la estructura de esta forma, pero que yo he hecho la prueba de coger trozos de ahí y proyectarlo, y la gente se cree que es Cézanne, es el mismo color, el mismo dibujo y la misma forma de estructura completamente cubista. Pasa. Al de arriba pasa. El plan pasa. Y esta es la última obra maestra que el Greco termina. La Inmaculada Ovalle, para la capilla de Isabel Ovalle en la iglesia de San Vicente. Es una obra total donde parece que estamos oyendo la música, los instrumentos musicales según va bajando la Virgen, sobre la ciudad, las flores, la parte naturalista y la lectura del cuadro era viendo la lateral, más o menos como lo estoy ahora, desde la nave de la iglesia se empezaba a ver las flores, por el ángel subes hacia la Virgen y arriba había una ventana que era donde parecía que por esa luz iba a desaparecer, pero es una obra total de integración de sentido
y de movimiento, y la forma esta de torbellino, ese ángel de espaldas que parece un tirabuzón ahí, y pasa. Esto es una cosa televidísima, atreverse a dibujar este escorzo, con la plegada y ese ala extendida, que está también el negro y el blanco trabajado sobre la preparación, directamente mezclado el color ahí, y esta parte que hemos visto mucho en Toledo, cuando se pone la bruma sobre el tajo, con la luna envuelta, con esta veladura, y afortunadamente en un estado de conservación extraordinario, también restaurado por Soideros y luego por mí. Esto lo restauró en el año 1946, que es cuando yo nací, y que me da mucha alegría cuando tuve que restaurar. Pasa. Detalles del paisaje, pero fíjense los pies aquello, cómo está hecho el movimiento y la forma de pintar, que es totalmente de expresionismo de la casa. Y en lo que se ha convertido la vista de Toledo y el movimiento del sol. Más moderno, más actual, más libre que esto es imposible. Me parece que esta es la última idea. ¿Pasa? Venimos. Bueno, pues un poco largo quizás, pero... y así poderlo apreciar más cuando vean las exposiciones y valoren lo que tenemos en Toledo, porque afortunadamente, a pesar de todas las ventas y inversión de obras, seguimos teniendo muchas de las obras maestras, y concretamente el primer momento, el expolio es obra total, el entierro lo mismo, el Inmaculado Valle y la vista y plano de Toledo. Tenemos, aunque haya por ahí por el mundo, tenemos la suerte de conservar todavía mucho y bueno. Un placer. Vale, muy bien, muchas gracias y gracias a ustedes.